Buenos días, alumnos. A despertar todos. Vamos a iniciar las clases con síndrome isquémico coronario agudo. Recuerden que dentro de la patología cardiovascular, uno de los accidentes más inesperados, súbitos, ¿no? Van a ser los infartos, y dentro de ello tenemos pues a los eventos agudos, ¿no? No solamente los accidentes cerebrovasculares agudos, ¿no? El edema de pulmón, en este caso el síndrome isquémico coronario agudo, SICA, como ustedes lo conocen, vamos a desarrollarlo. Es un resumen que va a guiarles en todo el proceso de su aprendizaje. Unas preguntas para ir un poco entrando a ritmo. Recuerden cuál de entre los siguientes hallazgos debe excluirse como una complicación de un infarto al corazón, un infarto agudo de miocardio. A ver, vamos. Una endocarditis, una insuficiencia cardíaca, arritmias y bloqueos, pericarditis, insuficiencia mitral aguda. Solamente voy a darle a ver dos. Cuando uno tiene un infarto agudo de miocardio, eh, a futuro, a larga data, ¿no? O todos los problemas de corazón, llámese hipertensión, vamos a culminar, ¿no? Hacia una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, y el infarto no es ajeno a ello, ¿no? Los pacientes van a terminar como complicación a falla cardíaca si es que no logramos controlarlo, y va a progresar si es que no damos medicación adecuada. Todos puede haber un proceso de inflamación aguda también, un síndrome de Dressler, ¿no? Que puede ser una pericarditis, ¿no? Dentro de un evento de un infarto agudo de miocardio. Y así como ellos tenemos otras complicaciones. A ver, ustedes me van a decir cuál de ellas no es. Pasemos al siguiente. Respuesta uno, porque recuerden de que las muertes que se van a dar en los pacientes con infarto de miocardio en las primeras 24 horas va a ser debido a arritmias, dentro de ellos arritmias malignas, ¿no? Y tenemos ya falla cardíaca, arritmias y bloqueos, la pericarditis, y puede haber incluso la rotura del músculo papilar o cuerdas tendíneas dentro de un proceso de un infarto, y nos va a llevar a una insuficiencia mitral aguda. La respuesta, obviamente, el proceso infeccioso no tiene nada que ver allí. ¿Cuál es la dosis de ácido acetil salicílico? Todo el mundo lo conoce por su marca, aspirina, como tratamiento inicial de un Zika. Antiguamente lo teníamos como mejoral en presentación el ácido acetil de 500 miligramos para cefaleas. Hay presentaciones de 100, en un rango de 81 a 100, ¿no? De 160 miligramos, 160 a 325. ¿Cuál es el rango, ¿no? O cuál es la dosis que tenemos que dar inicialmente a un paciente con Zika? Queda como tarea, no es la misma que la de mantenimiento. Recordemos de que Zika, ahora entrando ya de lleno a nuestro análisis del síndrome isquémico coronario agudo, es la expresión clínica de un espectro continuo y dinámico. Vale decir de que no es que yo saque un electrocardiograma y con ese vaya a decir que es Zika y está en un estado, pues, como podrían decirlo, inicial leve. No, es continuo, esto va a progresar y es dinámico, de isquemia miocárdica con desbalance entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno. Primordialmente va a ser secundario a la inestabilidad y o rotura de una placa de ateroma. Recuerden, no solamente la rotura, una erosión, una fisura de la placa nos puede llevar a la formación de un trombo intracoronario, ¿no? Esto dentro de una placa o un ateroma vulnerable. Entonces, Zika es un espectro continuo, dinámico de isquemia por falta de oxígeno, ¿no? Hacia el corazón, y que es secundario, ¿no? A la lesión de una placa ateromatosa con la formación de un trombo. Cuando definimos Zika, un Zika definitivo es cuando tenemos la presencia de dos grandes manifestaciones mayores, ya sea clínica, electrocardiograma o biomarcador. Clínica, si es un dolor precordial tipo anginoso, ¿no? Le llamamos un dolor típico, intenso y duradero o sus equivalentes. No solamente dolor, puede haber equivalente. Electrocardiograma, cambios del ST o onda T, característica de isquemia, y si tenemos biomarcadores plasmáticos positivos. Dos de estos nos hacen un Zika definitivo. Vamos a verlo después. O retrocedemos. Recuerden, la clínica es un dolor torácico retroesternal
opresivo que puede ser irradiado hacia la parte interna del brazo, ¿no? Algunas veces hacia la mandíbula, ¿no? Hacia el cuello, la parte anterior, y otros hacia la espalda, pero lo característico es un dolor opresivo retroesternal, eso con irradiaciones, pero ese es el dolor, no es precordial, ¿no? Aquí vamos a hacer esta aclaración, ¿no? Entonces, un dolor retroesternal. Equivalentes anginosos en pacientes diabéticos o ancianos, adultos mayores, puede ser trastorno del sensorio, puede ser una disnea súbita, ¿no? E incluso el síncope pueden ser equivalentes anginosos, ¿no? Recuerden, adultos mayores y los diabéticos hacen bastantes equivalentes o dolores atípicos. Electrocardiograma ya hemos visto, y biomarcador estamos hablando pues de los clásicos y los más específicos, el CKMB y la troponina. La patogénesis del Zika, recuerden, es una placa ateromatosa, ¿no? Un core lipídico bastante grande, células, ¿no? de LDL oxidados, macrófagos apoptóticos, células T, bastante proceso inflamatorio, ¿no? Un cap fibroso o una capa fibrótica bastante delgada e inestable, miren, esta es la capa fibrótica, y vamos a tener bastantes componentes, monocitos, ¿no? Un infiltrado, pues monocito macrófago, componentes de plaquetas, matriz extracelular, ¿no? Células espumosas, células endoteliales, ¿no? Y una serie de reactantes, en este caso, que vamos a ir encontrándolos a nivel de esta finísima capa, ¿no? fibrosa de esta placa ateromatosa, ¿no? Esta es la capa fibrosa. Imagínense que se incremente la presión arterial o que hay una taquicardia. Esto por el simple proceso mecánico puede erosionarse, lesionarse, e iniciamos todo nuestro proceso de Zika. Entonces la aterotrombosis, que es la presencia del trombo sobre la placa aterosclerótica, vamos a ver que tiene algunas características. Si tenemos una placa inestable o una placa estable, la diferencia es, repito, es la capa fibrosa, ¿no? Una placa inestable, todos tienen procesos inflamatorios, LL oxidados, ¿no? Pero este es más fácil de lesionarse. Mira, aquí se lesionó y lo que ocurrió, se formó un trombo, ¿no? Acumulación de plaquetas, adhesión, agregación. En cambio acá, miren su capa fibrosa bastante gruesa y es más difícil que se vaya a lesionar. Este nos va a llevar hacia la angina estable, dolor, ¿no? torácico por falta de oxígeno al miocardio, porque hay poca luz, ¿no? Acá también, pero el problema de este es que va a ser agudo, crónico, de la noche a la mañana, y nos puede llevar a otro evento. Si es que se termina por obstruir, ya no va a ser una angina inestable o un Zika ST no elevado, sino va a ser un Zika ST elevado con la obstrucción total del vaso, ¿no? Vamos a ver algunos exámenes auxiliares con la cual podemos completar nuestro diagnóstico de Zika. Uno, habíamos dicho que era la clínica, que ya les describí. Dos, es el criterio electrocardiográfico, ¿no? Reducción de flujo sanguíneo sobre una arteria coronaria debido a una placa ateromatosa, ¿no? La producción de un émbolo o un trombo, y nos va a producir espasmo y cambios o déficit de oxígeno. Dolor torácico, ¿no? Reacción a nivel de piel, nosotros llamamos síntomas neurovegetativos, y cambios en la frecuencia cardíaca y respiratorio. El electrocardiograma es vital, ¿no? Tenemos que sacar un electrocardiograma dentro de un tiempo determinado, y lo vamos a ver ahora, y nos puede determinar si hay una onda T alargada, ¿no? Isquemia miocárdica, alteración del segmento ST, una lesión, o la presencia de una onda Q que ya nos habla de necrosis o un infarto ya con muerte celular. Realizar en los 10 primeros minutos de llegado a la emergencia. Ese es nuestro gol estándar para sacar un electrocardiograma. Si no es diagnóstico y viene con la clínica, nosotros tenemos que seguir tomando un electrocardiograma a 5 a 10 minutos, o si tiene algún tipo de cambio. Doctor, ya no me duele. Un electrocardiograma nuevo. O doctor, ¿sabe qué? Es mucho más intenso el dolor. Otro electrocardiograma. Y si tengo cambios
En cara inferior, acá nos dice, debemos registrar precordiales derechas, B3R, B4R, pensando en un infarto del ventrículo derecho. El criterio enzimático sería el tercero, ¿no? Recuerden, habíamos hablado sobre el CKMB, ¿no? Y la troponina como principales marcadores. Pero recuerden que la mioglobina es de las primeras que se eleva también en una lesión miocárdica, solo que es bastante inespecífica. Cualquier lesión muscular la puede elevar, pero si es un paciente que está en cama, ¿no? Por ejemplo, un posoperado y hay una elevación con cambios electrocardiográficos, es un infarto nuevo, reciente, ¿no? Pero, repito, los más específicos, CKMB y troponina. 4 horas para que pueda progresar en su elevación desde el basal, ¿no? Y podemos detectar recién a partir de las 4 horas en ambas, y sus máximos van a llegar pues recién por ejemplo en el MB a las 24 horas, y los tiempos de troponina dependiendo de cuál de los fragmentos son, cuál de las troponinas. Ya recuerden que tenemos troponina T, troponina I, troponina C, ¿no? Tenemos entre 10 a 14 días de duración de presencia de troponinas en sangre. Entonces tenemos, en cambio el CKMB vamos a tenerlo solamente hasta tercer o cuarto día, ¿no? Su elevación máxima, recuerden, el MB a las 24 horas. Zika, entonces ya tenemos un Zika, tenemos un dolor torácico típico, ¿no? Tenemos un cambio electrocardiográfico, Zika definitivo, ¿no? No tenemos un dolor torácico, no tenemos electrocardiograma, pero tenemos biomarcador igual. Ahora le sacamos un electrocardiograma y vemos una elevación del segmento ST, ¿no? Tenemos un Zika con ST elevado. Y si tenemos infradesnivel o onda T invertida, tenemos un Zika con ST no elevado, ¿no? Este nos da el apellido del síndrome isquémico coronario con o sin cambios en el segmento ST. Hay correspondencia en grados de lesión. Si hay elevación de ST, la correspondencia es que hay muerte celular, probablemente ahí hay un incremento masivo de troponinas o CKMB. A viceversa, puede no haber o una elevación bastante mínima de las troponinas o del segmento ST, y nos puede llevar a manifestaciones clínicas ya sea de infarto o angina inestable si es que no hay daño celular. Y este es todo el resumen que tenemos. Atentos acá, recuerden la presentación clínica, que es el disconfort de tipo isquémico o el dolor torácico típico progresivo retroesternal o el desvanecimiento, síncope de una persona diabética y que no lo encontramos y lo encontramos en el suelo y tenemos que sospechar, ¿no? Definitivamente en que no vaya a ser un simple síncope por hipoperfusión cerebral, sino que de repente estamos frente a un síndrome coronario agudo. Entonces, la disquisición diagnóstica nos lleva a síndrome coronario agudo, ¿no? Y inmediatamente, ¿en cuánto tiempo tengo que sacarle un electrocardiograma? 10 minutos como máximo, llegar a la emergencia y ya tengo el apellido. Zika con elevación ST elevado, ¿no? O sin elevación porque tengo cambio electrocardiográfico. Si tengo elevación del ST elevado, perdón, aquí es al revés, y sin elevación, fisiopatológicamente estamos hablando de elevado la obstrucción total. Recuerden la gráfica inicial, ¿no? Vamos a retroceder acá. Recuerden, obstrucción total, Zika ST elevado, sin obstrucción u obstrucción parcial, angina inestable o ST no elevado. Entonces vayamos acá, obstrucción parcial, ST no elevado, ¿no es cierto? Todo lo que engloba el ST no elevado nos puede llevar a una angina inestable mayoritariamente o un infarto no Q, sin onda Q, ¿no? Y ya hablamos de infarto porque ya tenemos al biomarcador que nos está definiendo esto. Este es nuestro diagnóstico final. Y si tengo ST elevado, ¿no? O tengo un infarto con onda Q, ¿no? Y un pequeño bloque puede llegar a ser un no Q si es que logramos tratarlo rápidamente. También el cuadro de angina inestable, ¿no? Que es lo predominante en el ST no elevado, el infarto no Q, ¿no? También con el biomarcador, y el infarto con onda Q. Culminando acá con esta presentación, a ver, tenemos unas cuantas láminas. Síndrome coronario agudo sin elevación de ST, recuerden, obstrucción parcial, isquemia previa, ¿no? Una lesión subendocárdica más, ¿no?
yo aquí miren, tengo mi descendente anterior, mi coronaria izquierda, y acá se ha obstruido. Debería continuar el flujo sanguíneo, pero acá mire, está tapado. Sería una obstrucción total, ¿no? Una lesión acá subepicárdica con elevación del segmento ST es una obstrucción total. Síndrome coronario agudo con ST elevado igual obstrucción total. Cuando digo que hay ST elevado, solamente para acá, para que vayan repasándolo, elevación en dos o más derivaciones contiguas, ¿vale? Es decir, si tengo elevación B1, tengo que tener o en B2 o B3, ¿no?, de más de 2 milivoltios, 0.2 milivoltios, 2 cuadritos, 2 milímetros dentro de mi trazado electrocardiográfico, en B1, B2 o B3. En las otras derivaciones, solamente necesito la elevación de un cuadradito. Acá tendría 1,5 probablemente, ¿no?, en derivación 2. ¿Y cuál sería la otra derivación para completar mi lesión de cara inferior? ABF o derivación 3 que me ve en cara inferior. Ahí estoy hablando ST elevado, ¿no es cierto? Lesión subepicárdica, a ver dónde, véanlo. Aquí 2, 3, F. Miren la elevación del segmento ST. Recuerden que el complejo QRS, una línea de ST y la onda T. Acá no, acá se elevó. Otros test diagnósticos, ¿no? Una prueba de esfuerzo nos puede hablar de isquemia, ¿no?, con cambios electrocardiográficos, una ecografía estrés, ¿no?, también, o una ecografía simple donde se ve problemas de motilidad, ¿no?, la prueba de perfusión miocárdica, el cateterismo cardíaco, ¿no?, o angiografía, y la ecocardiografía que estábamos mencionando, ¿no? Un trazado electrocardiográfico puede evolucionar de un CKST elevado, miren, desde un normal, onda R, S, mire, en segundos, mire el alargamiento del segmento ST, ¿no?, con la elevación de la onda T, que en minutos la elevación del segmento ST, ¿no?, y onda T. En horas ya hay presencia onda Q, en días presencia onda Q y una onda bifásica, en semanas una onda Q y una onda T negativa, y al año, mire, hasta podría parecerse que está una onda normal, eso dependiendo de la rehabilitación, del tratamiento que se le haya dado y de las células que se pudieron haber recuperado. Electrocardiograma 1, elevación cara inferior, ¿no es cierto? Acá hay onda P, este es BR, es lado derecho, ¿no? BR derecho, cara inferior, obligatoriamente sacar derivaciones derechas. Miren, el infra es nivel de B1, B2, si yo lo veo en espejo sería cara posterior, y nosotros vamos determinando por ciertas características cuál sería la arteria culpable, ¿no? Tengo 3 mayor que 2, la elevación del ST me refiero, una obstrucción en coronaria derecha en tercio medio porque es la que irriga, ¿no?, toda la cara inferior, ¿no?, y si es dominante o no de la descendente posterior, o sea, la parte posterior del corazón, también voy a tener daño a nivel posterior. Otro electrocardiograma, miren, aquí discreta elevación, este es ABF, este sería 1, 2 y 3, ¿no es cierto? 2, 3 ABF, pero acá miren, es lo más llamativo, con elevaciones que mencionábamos en cara infero, ¿no?, este un poco la cara lateral, ¿no?, si la parte inferior y un poco la cara lateral. Esto, si lo vemos en un espejo, es la parte posterior. Si nosotros doblamos el electrocardiograma, es la parte posterior, y el que irriga la parte posterior es la circunfleja, una obstrucción de la circunfleja. No tengo tanta lesión en la cara inferior para pensar que era en el lado derecho. Y así tenemos una serie de cambios, ¿no? Ritmos de mal pronóstico, si tengo alternancias eléctricas, cambios, miren, electrocardiográficos, si yo tengo, miren, la onda P, ¿no?, que pudiese llevarme ya
casi sobre la onda T, y esta me podría llevar a un fenómeno de R sobre T, y si cae acá el siguiente complejo me da una taquicardia ventricular. Recuerde, fenómeno de R sobre T. Y eso sería nuestro síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? El desbalance en el aporte de oxígeno, ¿no? El secundario, una placa ateromatosa con formación de un trombo, ¿no? Y obstrucción ya sea parcial o total. Espero que un poquito les haya aclarado y sigamos revisando todo nuestro caso de Zika. Muchas gracias.